Gracias le damos al Señor. Dios les bendiga, hermanos queridos, en esta mañana. Bienvenidos a este nuevo devocional, a este nuevo programa. En esta mañana damos gracias al Señor porque el Señor nos permite una vez más estar frente a esta pantalla y poder estar juntamente con cada uno de ustedes, con mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos visitan diariamente por este canal, por YouTube. Y damos gloria a Dios porque el Señor nos abre esta puerta para poder alcanzar a miles y miles de personas en este tiempo que estamos viviendo, tiempos finales, donde la palabra de Dios nos indica que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos dolorosos para muchas personas, tiempos en donde la palabra de Dios nos indica que son principios de dolores, como dice su palabra. El fin se aproxima de esta generación y lo está escrito en su palabra. Está escrito lo que estamos viendo, señales en el cielo y señales en la tierra, porque Dios viene pronto, viene a buscar definitivamente a su iglesia, a ese remanente que el Señor está preparando para su venida. Pablo declara en la palabra de Dios, en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 52 en adelante, dice que Él vendrá, y lo declara el Señor también en su palabra, que vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo, solamente el Padre que está en los cielos, solamente Él tiene el día preparado para enviar a su Hijo Jesucristo por segunda vez a esta tierra, porque ya ha venido, ya ha dado su primera presentación a través de la Virgen María, la mamá de Jesús, no la mamá de todos, la mamá de Jesús, porque la mamá de Jesús después tuvo más hermanos. Fue la mamá también de Juan, cuando Jesús le dijo allí en la cruz: Juan, ahí tienes a tu madre. No representa la madre de todos, por supuesto, representa a la mamá de este discípulo que lo acompañaba, que la cuidó a María el resto de sus días, como todos fueron a la tumba, porque la palabra de Dios dice que desde el polvo venimos y al polvo volveremos. La Biblia declara que los muertos tampoco saben nada, solamente Cristo, el que ha resucitado, el que vive eternamente y para siempre, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, y desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, esperando que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies, declara su palabra. Así que damos la bienvenida en esta mañana. Gracias le damos al Señor. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera, aquí en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 7 de la mañana, poquito más pasaditas, ya estamos transmitiendo en este nuevo programa, en el devocional número 25, día viernes, final de la semana. Hemos compartido esta semana en este maravilloso libro de Éxodo, el camino del pueblo de Israel, librado después de tanto tiempo de la esclavitud. Un camino que lo llevaría a la tierra prometida, la tierra que había prometido a los patriarcas. Allí encontramos a otro patriarca aquí, la vida de Moisés. Aquí hoy vamos a leer el compromiso de este día para leer los capítulos 23, 24 y 25 del libro de Éxodo. Aquellos lectores de la palabra de Dios, aquellos que están siguiendo la lectura de estos capítulos, nos vamos a encontrar en unos capítulos maravillosos en estos días. Hoy vamos a detenerlos, vamos a observar el capítulo 24 desde el versículo 1 en adelante. Hasta ayer hemos llegado hasta el comienzo de la ley, ¿no? Los 10 mandamientos que Dios les había prescrito en su palabra a Moisés, allí entregándola a su pueblo, porque Dios había llamado a un hombre, Moisés, pero a través de Moisés llamaba a un pueblo entero. El líder, el patriarca de ese pueblo era Moisés y su hermano Aarón, ahí encargados de llevar un pueblo adelante, como guía, ¿no?, hacia la tierra prometida. A través de Moisés, Dios le iba a hablar
a todo el pueblo. La figura de Moisés era el puente, el canal para que Dios hablara al pueblo. El pueblo no se podía acercar a Dios, es más, el pueblo no quería acercarse a Dios por su temor reverente, ¿no?, a la presencia de Dios, allí demostrada en el monte Sinaí, su expresión de Dios, su total poder allí, ¿no?, y expresando su gran poder, el único Dios sobre esta tierra, que tiene dominio sobre toda la creación, los cielos, la tierra, los mares le obedecen, dice su palabra, y cantan su gloria y adoran al Creador. Toda la creación a una adoran y claman en esta última generación la venida de Jesucristo, que se apresure los pasos del Señor, su venida, que esté pronto. La Biblia habla de unos sellos que serán abiertos, unas trompetas que sonarán, y allí declara Pablo en el Evangelio según San Juan, también capítulo 15, verso 52 en adelante, como decía hoy, que al sonar la trompeta, vendrá el Señor a buscar a su pueblo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hemos quedado nos irán mente con Él, decía Pablo. Con la esperanza viva, Pablo, de que el Señor vendría pronto, y estamos ya en el año 2023. No es que Dios haya prometido una fecha, ¿no? El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. La Biblia dice y declara que tus pensamientos no son mis pensamientos y que tus caminos no son mis caminos. Evidentemente, el tiempo de la humanidad no es el tiempo de Dios, de su creación, porque Dios dijo que en su palabra, que Él cuando creó los cielos y la tierra, y todo lo demás ya lo había creado, Él estaba en un lugar, en la presencia, con su Hijo Jesús y el Espíritu Santo, y dijo, hagamos. Hay expresiones que declaran la existencia de Dios, infinita, no tiene límites, no hay principio, no hay fin para Dios, pero sí para la humanidad hay un principio y hay un final para cada uno de nosotros. Así que dice que al final, al sonar la trompeta, con voz de arcángel, con voz de trueno, vendrá el Señor a buscar a su pueblo, a su remanente, al que está preparando en este tiempo. En medio de esta tormenta, de esta humanidad perversa y maligna, hay un remanente que adora al Señor. Su creación clama su venida. Estamos expectantes, estamos ahí esperando la venida del Señor, viendo a nuestro alrededor todas las cosas que pasan hoy, los sucesos, el ser humano inclinado hacia el mal, dice la palabra, viendo cosas tremendas. Así que damos gracias a Dios. Gloria a Dios, nuestra familia Mendizábal, los hermanos, damos gracias a Dios por su recuperación, hermana Mariana. Damos gracias a Dios porque sabemos que el Señor tiene planes de bien y no de mal para nosotros, cuando confiamos plenamente en el Señor. Así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los que están conectados en esta mañana. Yo veo algunas figuritas ahí sobre la pantalla del celular, la familia Soto, los pastores de allí de Chile que ya están conectados, la familia Mendizábal. Veo a Carlos Olivas, gloria a Dios, bienvenido en esta mañana, querido hermano, Dios te bendiga mucho. Vemos que estás compartiendo también los devocionales, así que nos agrada eso, porque hay que compartir la palabra de Dios, a que llegue, como dice su palabra, a los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra, dice el Señor. Y este es el canal que tenemos, este es el privilegio y la posibilidad de poder alcanzar a miles. Ya prácticamente somos misioneros a través de las redes online. Llegamos a distintos lugares del mundo como misioneros, llevando el mensaje de salvación que realmente Dios trajo a esta tierra a través de la vida de Jesús. Así que damos gracias a Dios en esta mañana por este devocional de este día viernes. Culminamos esta semana compartiendo el libro de Éxodos y hoy los vamos a detener en el capítulo 24. Vamos a estar leyendo los primeros versículos
Y dice la palabra de Dios que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios. Me desvelo, claro que sí, porque el horario es diferente, seguramente. Carlos, muy buenos días, mi pastor Gustavo, Dios lo bendiga, le deseo un bendecido programa. Aquí escuchando nuevamente la instrucción de la palabra de Dios. Bueno, gracias hermano. Damos gracias a Dios por este gran privilegio que el Señor nos ha dado de ser voceros de su palabra, atalayas. Como siempre digo, atalayas. Estamos viendo el peligro que se aproxima y estamos avisando al pueblo, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestra congregación, lo que va a venir. No va a ser, no va a ser fácil, hermanos. No va a ser fácil. No es que dando miedo a la gente hoy, ¿no? Pero la instrucción de la palabra de Dios nos dice que son tiempos peligrosos. Lo estamos viendo. Y si lo duda, mire, solamente tiene que mirar a su alrededor. Gloria a Dios. El pastor Kerle está por ahí también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienvenido, pastor Kerle, también. Damos gracias a Dios por su participación en este programa y damos gracias a Dios por ustedes también. Qué hermosos son los pies que traen las buenas noticias de salvación. Claro, hermano, anunciando a la iglesia, enseñando a la iglesia. Todos nosotros tenemos la obligación, yo diría el encargo de nuestro Señor de llevar su palabra, su mensaje. Todos tenemos este privilegio de llevar su palabra, toda la iglesia. Todos somos, como dijo Pablo, ojalá que todos profeticen. Bueno, aquí estamos profetizando la palabra, somos profetas del Señor, reyes y sacerdotes. Mire cuántos nos ha designado el Señor, cuántos cargos y cuántas cosas, ¿no? Bueno, pero para Él somos especial tesoro, dice su palabra. Y dice así la palabra, que lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercó a Jehová, y ellos que no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Solamente Moisés tenía el privilegio de acercarse a la presencia de Dios en ese tiempo, ¿no? Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, la hemos dicho nosotros también, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes, dice, de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos. Los jóvenes ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Mandó al grupo de jóvenes a alabar y adorar al Señor. Acá vemos algo muy puntual, a ofrecer holocaustos al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo por segunda vez, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Todos sabemos qué pasó. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, la roció sobre el pueblo, ¿vio? Así, roció la sangre sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Gloria a Dios. Y vinieron a él de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno,
mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Qué versículos tan hermosos, ¿no? También algunos versículos que nos hablan de muchas cosas. ¿Cuánto podemos hablar también de todo esto? La palabra es tan rica y tan viva, que cada vez que leemos su palabra, Dios nos habla nuevamente. Cada vez que vayamos a la palabra, el Señor nos va a hablar nuevamente. A mí me pasa continuamente. Cada vez que leo estos versículos, que probablemente lo hemos leído muchas veces tal vez, o no, pero hay muchas personas que les ha sorprendido esta lectura, porque por primera vez lo han leído, ¿no? Y dice la palabra en Juan capítulo 8, verso 32, que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre de mucho engaño, de muchas cosas. Acá tenemos algo muy interesante que rescatar en estos versículos, no porque no sean importantes los demás, sino vamos a resaltar algunos de estos versículos. Como puse acá, hoy nos detenemos en el capítulo 24 en el llamado de Moisés. Evidentemente, Dios iba a hablar con una persona, iba a ser el instrumento, el canal, el puente para hablar con el pueblo, no podía hablar con todos. Podría haberlo hecho Dios. Lo que hoy nos habla el Señor, a cada uno de nosotros. Y podía haber hablado, pero eligió el Señor en ese momento a Moisés para hablar con él, dirigirse a él cara a cara, dice la palabra de Dios, y transmitirle el mensaje, los mandamientos, los estatutos, la ley, a través de la vida de Moisés. Dios le pide que no se acerquen solamente a Moisés y que adoren de lejos. Solo Moisés podía acercarse a Dios. Cuán diferente era entonces, en la ley, ¿no? Qué diferente era. Y como hoy, en este tiempo, del tiempo de la gracia, nos podemos acercar. Yo quisiera leer, para quedarnos claros de este tema, en la carta a los Efesios. Allí lo vamos a leer, Pablo, en el capítulo 2. Si quieren acercarse a la palabra, vamos a encontrar algo muy lindo ahí. En el capítulo 2, del verso 13 en adelante, dice la palabra: pero ahora en Cristo, dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Entonces, esta expresión aquí, que en otro tiempo estabais lejos, Dios le estaba declarando a Moisés, pero estoy más que seguro, que el pueblo de Israel estaba lejos, no les permitió acercarse, porque el pueblo de Israel estaba lejos. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios nos expresa y nos indica, nos dice que el Señor es el único que escudriña el corazón de los hombres. Entonces, considero de que el pueblo de Israel estaba lejos, y esta presión de decir, no se acerquen, que me adoren de lejos, es porque el pueblo estaba de esa manera. Solamente Moisés estaba en condiciones, no por ser más santo que los demás, porque Dios lo había elegido, y Dios iba a aceptar la vida de Moisés delante de su presencia. No aceptaba la vida del pueblo porque conocía el corazón de estos hombres y estaban muy lejos del Señor. Entonces, no se acerquen, que me adoren de lejos. Me hace recordar la vida de Pedro, que también adoraba a Jesús en ese momento. Lo seguía, pero lo seguía de lejos también. Allí en el tiempo de la crucifixión, en la última semana de Jesús, cuando allí lo apresaron, lo empezaron a juzgar, a castigar, y vemos a un Pedro que lo seguía de lejos, que incluso le dijeron, tú eres uno de ellos, y él dijo, y él lo negó, recuerden, 3 veces, ¿no? Como que lo seguía de lejos. Este pueblo seguía de lejos a Dios, y ahora, a través de la vida de Cristo,
nosotros, que en un tiempo estábamos lejos del Señor, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y vemos que en este pacto que Dios hace con Moisés, allí en ese altar, Él rocía la sangre sobre la gente. Y nosotros hoy estamos rociados y perdonados, reconciliados, acercados a Dios por medio de ese pacto, del pacto de la sangre de Jesús. Qué interesante esto, cómo se relaciona una palabra con la otra, cómo nos lleva un texto hacia el otro, cómo nos habla de un texto de Cristo desde el principio, desde el Génesis, nos habla de su existencia, la vida de Cristo. Se refleja en cada paso, en cada caminar de este pueblo. Y en este caso representa esa sangre de ese pacto sobre el altar, sobre el cordero, sobre el holocausto, sobre la sangre rociada, sobre un pueblo que Dios había escogido, que desde los dos pueblos, dice su palabra, del pueblo físico y ahora un pueblo espiritual, ha hecho su pueblo. Aquellos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Damos gracias a Dios. Y dice la palabra de Dios de esta manera: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared. ¿Se dan cuenta lo que dice, no? Derribando la pared intermedia de separación. Hoy ya no nos separa nada. Podemos acercarnos abiertamente al Señor, y sentir su presencia, escuchar su voz, ser dirigidos por el Espíritu Santo, ser guiados total por su Espíritu. Qué maravilloso. Dice, aboliendo en su sangre las enemistades. Éramos enemigos, dice la palabra de Dios. No nos podíamos acercar. Este pueblo todavía, su corazón estaba lejos de Dios. En presencia, en físico, estaban cerca de ese monte, pero su corazón estaba lejos todavía. Dice, derribando en su carne las enemistades, la carne de Cristo, eliminó la muralla, la pared, las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en sus ordenanzas, en estas ordenanzas que Dios les da a Moisés, para crear en sí mismo los dos en un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, Cristo, el segundo Adán. En Él son todas las cosas creadas, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Porque estos judíos, estos hebreos, al final de los tiempos, porque su promesa lo ha dicho, su palabra lo dice, todo el pueblo de Israel, esparcido en las naciones, volverán a su nación. Y ya lo estamos viendo. La nación allí fue declarada Israel 1948. La palabra lo ha dicho, fue una promesa y se ha cumplido. Y dice, y mediante la cruz, ahora reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que están cerca. Amén. Qué maravillosa palabra. Por segunda vez el pueblo responde a Dios, sí, queremos tu ley. Hoy vemos mucha gente que se acerca al Señor diciendo, vamos a cumplir los mandamientos de Dios. Este pueblo solamente había sido entregado esos 10 mandamientos, creyeron que iban a poder cumplirlo. Todavía no tenían ni noticia de las ordenanzas y estatutos de la ley, los 613 mandamientos. Ellos creyeron que iban a poder responder a Dios. Con esos 10 mandamientos se les pareció fácil. Pero se encontraron con estas leyes, las leyes que Dios muestra, las leyes humanitarias que hemos leído en los capítulos anteriores. Tremendo, hermano. Pero solo tenían en mente los 10 mandamientos, sin conocer el resto de la ley. Seguros de sí mismos,
casi diríamos con arrogancia, puse aquí, dijeron sí. Estaban seguros de cumplir esos mandamientos. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, el apóstol exhorta que no podemos engañar a Dios. Él afirma que conoce el corazón del hombre y sus pensamientos. Y sabe Dios que el hombre, su corazón está inclinado hacia el mal. Somos esta generación, lastimosamente, llevando un pecado en nuestro cuerpo pecaminoso. Era imposible agradar a Dios, cumplir esas ordenanzas. Lo declara, y gracias al Señor, que dice que aún ni uno justo hay en esta tierra. Si decimos que no tenemos pecados, hacemos mentiroso a Dios, porque la Biblia lo dice, que todos somos pecadores. Pecadores arrepentidos, cuidado, porque hay muchos pecadores que todavía no se han arrepentido, que llegarán a la presencia de Dios y se arrepentirán delante de aquel que nos ha creado. Ayer le decía a una persona, no te hagas problema, toda rodilla se doblará ante Dios, es una promesa y lo vamos a ver. Hablando de los ricos, que la palabra de Dios declara que es imposible que un rico, o dice así, o dice que será muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Pero no será imposible. Porque dice su palabra que toda rodilla se doblará. Y vamos a creer que estas personas un día reconocerán al Creador. Su arrogancia, su altivez no los deja ver. Su ambición no los deja ver, están ciegos. Pero un día, allí en el lecho, cuando Dios les hable, allí les dará una oportunidad también, porque todos tenemos derecho a esta entrada al cielo. Gracias a este pacto que nos ha dado la entrada triunfal al cielo, a través de la sangre de Jesucristo, hemos podido entrar. También quiero destacar el versículo 5, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Envió a la iglesia, a la juventud, envió a los hijos de los pueblos, de las tribus, los jóvenes, a presentar una ofrenda. Lastimosamente hoy vemos a los jóvenes de las iglesias presentar una ofrenda delante del Señor que deja mucho que desear, lastimosamente. Estos jóvenes presentaron ofrenda, holocausto. Hemos perdido, hermanos queridos, la dirección correcta de la ofrenda a Dios. Queremos engañar a Dios y no vamos a poder engañar al Señor. Lastimosamente, hermanos, hoy hay jóvenes que creen que están adorando a Dios, pero su ofrenda es desagradable para muchos. Hemos visto muchas cosas, hermanos. Tenemos que educar, somos educadores en la palabra, como pastores, como siervos, a nuestros jóvenes, a que no se desvíen de la palabra, que presenten estas ofrendas correctas delante del Señor. En todo sentido hablo, hermanos. En todo sentido, cómo presentan su ofrenda al Señor. Nos habla en este versículo, hermanos, cómo presentar la ofrenda al Señor, el holocausto de paz, presentarse al Señor. Y hoy lastimosamente hemos visto muchas cosas, muchos eventos juveniles, muchos encuentros, retiros espirituales que hemos visto, hermano, que nos han contado. Y lo hemos presenciado, hemos participado en algunos eventos de jóvenes, con mi esposa cocinando a los jóvenes, sirviéndoles. Hemos visto muchas cosas, hermano. Y bueno, pero estamos en este tiempo final donde la iglesia ha perdido el rumbo. Tenemos que dar un paso de regreso, hermanos. Empezar a adorar al Señor verdaderamente,
Porque Él está buscando verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Hoy lastimosamente vemos mucha carne. Nos pasa en las iglesias, hermano. Y tenemos que educar a los jóvenes a buscar a Dios en la oración, en el ayuno, volver a los primeros pasos de la iglesia. Se está distorsionando cada día más. El mundo se ha sumergido dentro de la iglesia, le hemos permitido, le hemos abierto la puerta al mundo y ha entrado lastimosamente, y los jóvenes son los primeros que son atrapados en estas cuestiones. Eventos que le dicen sobrenaturales. Bueno. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Hacemos esto, recordamos la ley de Dios al pueblo. De vez en cuando tomamos el libro, ya en las iglesias, en muchas, ya no hay palabra, ya hay mucha distracción, mucha música, mucho humo, luces. Yo digo, para mí, hermanos, me parece que el mundo se ha introducido tanto que ya prácticamente no marcamos la diferencia a una discoteca. Y perdónenme si alguno se ofende en esta mañana, pero es la pura realidad. Usted sabe que a los profetas antiguos de la palabra de Dios los mataban, hermanos, por decir la verdad. Hoy les pagan. Anoche, lastimosamente, vi a jóvenes aquí en el barrio vendiendo una comida. Y me detengo porque habíamos hecho lo llamamos el día de práctica, donde juntamos algún alimento, lo elaboramos, le hacemos el alimento, la comida en vianda y lo llevamos a algunas personas que lo necesitan. Y al regreso con los hermanos vimos a estos jóvenes vendiendo unas prepisas preparadas, unas pizzas con queso arriba, muy lindo la preparación. Y me ofrecen para comprar, le digo, ¿por qué están vendiendo esto? Dice, no, porque somos el grupo de jóvenes de tal iglesia y estamos juntando dinero porque ahora viene un profeta, nos va a visitar y vamos a tener un evento sobrenatural. Le digo, ¿de qué se trata? ¿Un profeta que viene a traer palabra de Dios? ¿Pero por qué venden? No entiendo, le digo yo. No, porque estamos cumpliendo, la demanda del profeta. Esto es así, hermanos. Así dice la palabra, que es de esta manera, que el profeta demanda. Y tienen que pagarle una cantidad de dinero para que traiga la palabra de Dios. Para mí el Señor me habla de otra forma. La verdadera profeta está aquí. La palabra de Dios dice que de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Por supuesto que tiene que mantenerlo, tenemos que atenderlo. Si es un profeta enviado por Dios, Jeremías habla mucho de esto, de estos falsos profetas que dicen que traen palabra de Dios y yo no los envié, dice la palabra. El Señor dice, yo no los envié a traer palabra. Y acá queda en evidencia, hermanos, cómo está la iglesia hoy, engañándose a sí mismo. Es una locura, hermanos, claro que sí. Entonces alguien lo tiene que decir esto. Alguien lo tiene que decir. Y a mí el celo me pone mal. Y le decía, jóvenes, ustedes nunca tuvieron un encuentro con el Señor. No, yo tuve un encuentro. No, tuviste experiencia con el Señor. Pero te están engañando, hijo. A las 9:30 de la noche vendiendo pizzas. Para llevar el dinero allá a la iglesia, para pagarle supuestamente a un pastor, a un profeta, que trae palabra de Dios, enviado por Dios. No lo encontré en la palabra hoy. Y les dije a los chicos, por favor, les pido que lean la Biblia. Y oraba anoche y le decía, Señor, abre los ojos a estos jóvenes. Tremendo. Y tomó el libro del pacto. Eso es que tenemos que hacer. Tomar el libro del pacto, hermanos. ¿No?
y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Por segunda vez se compromete el pueblo de Dios a decir sí a Dios. Y ustedes conocen el resultado, como yo. También nos ha pasado a nosotros. Nos hemos comprometido con el Señor. Tenemos personas que se comprometen diariamente a venir. Lastimosamente vivimos en esta generación perversa y maligna. Sumergidos en esta, parece que estamos contaminados, ¿no? Lastimosamente hoy somos como aquella generación, nos parece que estamos pasando, agradando a Dios, y no es así. Y si tienes dudas, más dudas todavía, mira a tu alrededor, miremos a nuestro alrededor. La anarquía, el desorden ético y moral, el pecado, la confusión de los que niegan la existencia de Dios. Leamos Romanos 13:10 también. Lo malo hoy es bueno y no hay una línea de separación entre los dos ahora. Entre lo malo y lo bueno ya es como una mezcla, ¿no? Hay una confusión. En el verso 9 al 11 dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Cuidado con esto. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo, cuando está sereno, mas no extendiendo su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Vieron a Dios y comieron y bebieron. En el capítulo, la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, habla sobre el pecado, versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Hay muchos que dicen: no, yo no necesito a Dios, no tengo pecado. Tremendo. El Evangelio según Juan, capítulo 14. Verso 8. Muy conocido, hermanos. Por eso esta expresión, vieron a Dios, aquí nos representa algo el Señor, para que nos quede claro. Y dice: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claro, hermano. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en Él Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo he hablado, no las he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Yo le estaba diciendo: ustedes quieren que yo les muestre al Padre y no me han visto a mí todavía. ¿No me han visto a mí que en mí está el Padre? Y si hoy queremos ver a Dios, dice la palabra de Dios que el único camino al Padre es Jesús. Sin duda tenemos que volvernos a Jesús. Sin duda, para ver al Padre, solo nos resta venir a Jesús en esta mañana. ¿Dónde está Dios?, preguntan. Si Dios existiera, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Tremendo, hermanos, tremendo. Las cosas que estamos viendo. Las cosas que estamos viendo. El único camino al Padre es Jesús. El único intercedor. ¿Cómo no podemos entender esta expresión? El único camino al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí, dice su palabra. La misma la Biblia mía que la católica lo dice.
Me refiero a ellos que dicen que hay otros medios para llegar al Señor. Ellos no adoran, dicen. Ayer veía algo sobre ese tema, sobre la Virgen María. Y nos acusan a nosotros que también adoramos imágenes. Es tremendo, qué duro de corazón es el hombre. Cuando niegan, lo que escriben con la mano lo borran con el codo. Porque realmente no han entendido esta palabra de Jesús. Jesús es el único que murió por tus pecados y los míos. El único que llevó la carga a la cruz fue Jesús. Y Jesús le dijo esta expresión la usaron ayer algunos católicos. No le dijo Jesús a Juan, Juan, ahí tienes tu madre, ahí está representando a la madre de todos. No, dije yo, la madre de Juan. Porque si Jesús tenía madre, el Padre es Dios. Y le dijeron unas personas a otro sacerdote, entonces estaban casados el padre y la madre, o que estaban en adulterio, en fornicación. ¿Cómo es la cosa? Hay muchas cosas para hablar, pero gracias le damos al Señor, nos vamos del contexto, pero le damos gracias a Dios, hermano, por todo lo que estamos viendo en estos capítulos, cómo nos abre el Señor los ojos en esta mañana. Aquí este relato nos habla de que los hombres quisieron engañar a Dios y no pudieron. Jesús conocía el corazón como lo conoce el corazón tuyo y el mío. No podemos seguir engañando al Señor con nuestra adoración. Seamos realistas, hermanos. Seamos realistas. Hemos perdido la visión de la iglesia primitiva. El Señor no habla en ningún momento. Jesús no habla de templos, de instituciones, de cleros. Pero bueno, fueron necesarios, por supuesto, para llevar ese orden. Pero sumergidos en estos templos y en estas iglesias, no hacemos la obra de Dios. Las 4 etapas de la siembra, de la cosecha, no las hemos cumplido, las dejamos de cumplir al menos. O muchos la cumplen, por supuesto, hay muchas iglesias que lo están haciendo. Pero hemos perdido esa visión. Hoy estamos metidos dentro. Hoy muchos eventos, muchas reuniones, muchas cosas internas en la iglesia. Pero hay que salir a buscar a la gente. Hoy la gente no viene a la iglesia. ¿Vio que no viene? Bueno, la iglesia tendrá que ir a buscar a la gente. ¿Por qué no, hermano querido? Damos gracias a Dios en esta mañana por este devocional. Día viernes, terminamos la semana con la bendición de Dios, con su palabra, que nos exhorta y nos da, duro nos da el Señor. Dura palabra, Señor. ¿Quieres irte? También le dijo. ¿A dónde vamos a ir, Señor, si tú tienes palabra de vida? Y esto para mí, cada mañana, es palabra de vida, que nos hace reflexionar nuestros caminos. Porque tus caminos no son mis caminos, dijo el Señor, y tus pensamientos tampoco son los míos. Así que volvámonos al pensamiento de Dios. Volvamos a como Él camina. Reconciliémonos con Él este fin de semana, en las reuniones. Si tenemos Santa Cena, aprovechemos. Si tenemos cultos maravillosos de adoración, adoremos verdaderamente como verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Presentemos ofrenda, holocausto al Señor, ofrenda agradable. Pidámosle a la gente que cuando pasen el umbral de la puerta de la iglesia sea un olor fragante al Señor. Cómo estamos vestidos, cómo nos hemos santificado, cómo nos hemos consagrado para presentarnos al Señor esta fin de semana. Y nuevamente comenzaremos el día lunes en la presencia de Dios, acercándonos día a día, cada día más, porque el Señor se acercará cada día más a nosotros. Estaremos más cerca de Él, más de su presencia, hermano querido, más de su amor y menos de nosotros. Amén. Que el Señor le bendiga, que la paz de Jesús reine en sus corazones en esta mañana y que en este fin de semana podamos aprovechar el tiempo y reconciliarnos con Él, pidiéndole perdón en todo momento, porque seguramente que le hemos fallado.
Amén. Así que damos gracias a Dios y quiero hacer una oración en esta mañana, los pastores que nos acompañen, los hermanos, juntos, que podamos darle gracias y gloria a Dios en esta mañana por su palabra. Amén. ¿Me acompañan? Dios de los cielos, gracias te damos en esta mañana. Gracias por permitirnos acercarnos a ti. Has roto esa pared, esa división, ese velo, Señor, que nos impedía ver tu gloria, tu manifestación. En aquel monte, Señor, donde tu presencia se hacía visible, Señor, tú demostraste tu poder, tu soberanía allí a este pueblo pecaminoso, Señor. Señor, allí adoraron en los pies de ese monte. Y hoy estamos adorándote a ti, Señor, en esta mañana. Tú eres el monte de la adoración en esta mañana. Tú eres el monte de la reconciliación, del perdón, Señor. Hoy nos abrazamos a ese monte y adoramos tu nombre en espíritu y en verdad. Glorioso Dios, gracias por permitirnos acercarnos humildemente, vasos de barro, Señor amado, delante de tu presencia. Menudo polvo, Señor, polvo y ceniza somos delante de tu presencia. Y nos permites acercarnos, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Que te has acordado del hombre, Señor. Que nosotros nos enamoremos de ti tiene sentido, Señor. Pero que tú, ¿qué viste en nosotros, Padre, para acercarte a nosotros? Gracias por esta oportunidad tan grande, porque hoy tenemos este privilegio que no hemos rechazado, Señor. Y hemos conocido la verdad, y la verdad nos ha hecho libre del pecado, Señor. Libre de este mundo pecaminoso, sumergidos en el pecado, alejados de ti completamente, Padre, negando tu existencia. Pero nosotros hemos visto cara a cara tu presencia, Señor. Nos has demostrado tu amor, tu bondad, tu misericordia. Señor, gracias por este día precioso. Gracias por este fin de semana que vamos a vivir en tu presencia. Señor, nos vamos a gozar, Señor, en cada reunión, en cada congregación, con cada hermano, con cada pastor. Señor, gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana, que el Señor te bendiga este fin de semana, tu congregación, tus hermanos, tu familia, y que podamos adorar verdaderamente al Señor en este tiempo. Así que bendecimos sus vidas. Gracias por acompañarnos, hermanos. Gracias por estar. Compartan los mensajes. Compartimos todo lo que llega de los pastores. Veo que cuando están en vivo, ahí compartimos. Palabra, siempre compartimos la palabra de Dios, porque tenemos que alcanzar las más personas que podamos con el mensaje de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Gustavo. Que tengas una excelente semana. Gracias por tu palabra, que es el alimento espiritual que nos llena de bendiciones. Amén y amén. Claro que sí, hermano. Nos llena el corazón, el alma, el espíritu, nos aviva, nos alimentamos, como hoy probablemente nos vamos a alimentar al mediodía. Así que damos gracias a Dios. Dios te bendiga. Nos vemos este próximo lunes con un nuevo devocional, nuevo programa. Dios te bendiga mucho. Saludos a todos.